Bien, profe Jonathan, he querido hacer este pequeño video para mostrarle un poco lo que ha sido el contenido del curso, qué es lo que se ha trabajado y qué es lo que se iría a trabajar ahorita en este segundo y tercer corte. Y entonces, como le decía, en el segundo y el tercer corte, básicamente el objetivo del programa de micros, del curso de micros, es poder aprender a manejar la arquitectura de los microcontroladores PIC. Entonces, inicialmente se hace un trabajo con los muchachos y es una parte de fundamentación, eh, que ellos afiancen los conocimientos de digitales, básicamente lo que tiene que ver con sistemas numéricos. Entonces, pues que esté muy claro la parte de contar en binario, convertir de binario a hexadecimal, de hexadecimal a binario, de decimal a hexadecimal, etcétera. Para eso entonces pues se le deja una tarea a ellos de sistemas de conversión, y posterior a eso pues se entra a trabajar la primera parte del contenido, que son memorias. Entonces se habla de los tipos de memorias. eh, entonces tenemos por ejemplo pues qué es una memoria, el concepto general de lo que es una memoria, cómo se organiza la memoria, qué compone internamente una memoria. eh, Se le explica el tema de las operaciones básicas de lectura, escritura de una memoria. Entonces, cómo es el trabajo con el bus de direcciones, con el bus de datos, con el bus de control. Ya teniendo claro el concepto general de lo que es una memoria, entonces ahí se pasa a trabajar los tipos de memoria. Por ejemplo, lo que es la memoria RAM, lo que sería la memoria ROM, lo que sería la memoria eh, EEPROM, tal como está aquí. Entonces, dentro de lo que es la memoria RAM, pues entonces las clasificaciones de que tenemos, RAM estática, RAM dinámica, cómo se compone internamente una celda de una RAM estática, eh, pues la simbología de una RAM estática asíncrona, el ciclo de lectura y escritura, eh, tipo de ese RAM que hay, entonces síncrona de ráfaga. Aquí se habla un poco de la aplicación, una aplicación de la memoria RAM, que es la memoria caché. Se le explica qué es, cómo funciona o para qué sirve. Bien, luego se habla de la RAM dinámica. Luego se pasa a hablar de cómo funciona y cómo está constituida una memoria ROM. Y de aquí ya en adelante son memorias no volátiles, como la PROM o la memoria ROM programable, la EEPROM. Y pues acá les muestro un ejemplo de lo que sería una memoria EEPROM, pero con borrado por luz ultravioleta. Y la doble EEPROM o EEPROM, que básicamente es la EEPROM pero borrable de forma eléctrica. Aquí se hace al final un pequeño resumen de lo que se vio entonces en las memorias. Eh, si son volátiles, si no son volátiles, cuáles son de alta densidad. Listo. Entonces eso es lo que sería la primera parte. Esto básicamente toma la primera y segunda clase del primer corte. En esta carpeta que le he compartido en Drive pues están el contenido del curso. Está aquí. Y lo que son diapositivas, las evaluaciones que pues ya están realizadas, ya están hechas, las guías del laboratorio que también ya están, eh, la bibliografía o los textos guía, manuales de los compiladores,
códigos en ensamblador, que básicamente es esto del primer corte. Códigos con la solución del laboratorio 1 que se les dejó, y más códigos ya desde el punto de vista del lenguaje C, que sería lo que se iría a trabajar con ellos en este segundo y tercer corte. Están los softwares, aquí están los instaladores, y esas son básicamente las tareas que uno les va dejando a medida que va avanzando el curso. Bien, después de hacer ese avance avanzar en el tema de memorias, se trabaja el tema de pues se entra ya a mirar lo que es un microprocesador y comparado con un microcontrolador. Entonces pues antes se hace una pequeña introducción, una historia de desde cuándo viene el tema de los microprocesadores, cuál ha sido su evolución a través de los años. Aquí ya se hace se escribe pues o se expone la definición de lo que es un microprocesador. Se muestra una estructura de lo que es un sistema microprocesado. Entonces, donde está el microprocesador, las memorias. Entonces ya habiendo abordado este tema de memorias, pues ya los muchachos ya tienen claridad de qué memorias van aquí. Memorias RAM, memorias ROM, etcétera. La estructura interna de un microprocesador, entonces se le dice que el microprocesador está compuesto por una ALU, por un contador de programa, unos buses de direcciones para poder direccionar la memoria y unos buses de datos para poder extraer o introducir los datos en memoria. Se les explica aquí cuál es el proceso para acceder a una instrucción dentro de una memoria de programa, ¿cierto? Entonces aquí si miramos acá este diagrama de bloques, entonces aquí se expone la secuencia que debe seguir el procesador. Luego ya se habla del microcontrolador, también una pequeña introducción, una pequeña historia, una diapositiva, y se hace la comparación de lo que es un microprocesador con un microcontrolador. Entonces básicamente aquí se expone de que el microcontrolador pues se compone de un microprocesador y a su vez de otros elementos, y todo eso en un solo chip. Bien, luego se habla de las arquitecturas de los microcontroladores, pero pues básicamente se da el concepto, la definición, y pues qué tipos hay, que básicamente son dos. Entonces se habla de la arquitectura von Neumann. ¿Cuál es la característica de esta arquitectura? Pues que comparten hay una sola memoria para compartir tanto datos como programa. Luego se habla de la arquitectura, bueno, esto sigue siendo von Neumann. Luego se habla de la arquitectura Harvard, que a diferencia de la von Neumann, pues la memoria de datos y la de programa están separadas. Bueno, luego se habla sobre el procesador segmentado o pipeline, y se explica pues cuál es la característica de este procesador. Listo. Aquí ya cuando se habla del procesador segmentado comienza a aparecer un término importante en los microcontroladores, que es ciclo de máquina. Entonces se les explica qué es un ciclo de máquina y cómo se calcula un ciclo de máquina. Bien, entonces luego hay una clasificación de los procesadores según el tipo de instrucciones que manejen. Entonces se habla de que hay microcontroladores con set de instrucciones complejo, reducido, y aquí pues ya se hace la introducción al microcontrolador PIC. Entonces se dice que el microcontrolador PIC tiene un set de instrucciones RISC de 35 instrucciones. Bueno, aquí se expone el otro, el set de instrucciones específico.
Y aquí ya se entra a hablar de lo que es la ALU, o la unidad aritmético lógica, y cómo es su conexión con los registros de la memoria de datos y el registro de trabajo W. ¿Listo? Bien. ¿Para qué se hace esta pequeña introducción? Pues básicamente es para que ellos tengan un poco más de claridad cuando vean este diagrama de bloques de la estructura interna de un microcontrolador. Entonces por aquí ya ven de que hay una memoria flash, que es una memoria de programa, ya saben qué es eso. Ya ven por aquí el contador de programa, ya saben qué es eso. La memoria RAM también la ven por aquí, ya saben qué es eso. Por aquí ven una ALU, un registro W. Entonces ya comienzan a ir identificando partes de este diagrama de bloques, que es toda la estructura del microcontrolador. Y por acá está la memoria EEPROM. Entonces ya también pues ya deberían tener claridad de qué es esto. Más adelante ya luego se habla de esta partecita de memoria, que es la pila, pero eso son unas clases siguientes. Y listo, básicamente ya es todo lo que son timers y puertos, pues ya van en clases posteriores, pero hasta este punto ya podrían identificar esto que estoy señalando aquí en rojo. Bien, entonces luego en la clase 3 se habla básicamente de los microcontroladores PIC, o sea, se hace ya la introducción a los microcontroladores. Entonces se expone unos cuantos fabricantes de microcontroladores y pues se les dice que la idea es trabajar con los de Microchip. Entonces pues se le hace una pequeña definición de qué es un microcontrolador PIC, se le muestra la distribución de pines, en este caso de este microcontrolador. Se le especifica o se les muestra cuáles son los pines de alimentación, cuáles son los puertos de salida o de entrada, básicamente cuáles son los puertos que tiene el micro. Se les hace la claridad pues que se denotan bajo estos nombres o se identifican por letras. Se les expone o se les muestra a qué voltaje de operación trabajan, típicamente la corriente de operación en modo sync, básicamente cuando pues el puerto trabaja como entrada y cuando el puerto trabaja como salida. Entonces cuáles son las corrientes máximas que pueden trabajar a través de esos pines. Se les muestra los tipos de osciladores que se pueden trabajar en este micro. Ya ellos, teniendo el claro el concepto de ciclo de máquina, saben que pues el microcontrolador es un dispositivo síncrono y necesita una señal de reloj. Entonces aquí es donde ya se entra a abordar esa parte de la señal de reloj. Entonces diciéndoles pues que hay diferentes fuentes, que hay cristales de cuarzo, que hay osciladores CRC de alta velocidad y pues también se puede sincronizar un microcontrolador con una señal de reloj externa. En el caso del cristal de cuarzo, pues se les muestra el esquema de conexión, cómo lo deben conectar. En el caso de un cristal, perdón, de un oscilador por RC, también se les muestra aquí cómo. Y aquí en el caso de que la señal fuese externa, pues generada por otro sistema. También se les hace la anotación pues de que el microcontrolador cuenta con un pin de reset, cuál sería la conexión y qué nivel de voltaje deben garantizar aquí para la operación normal del microcontrolador y qué nivel de voltaje deben introducirle aquí en este pin para generar el reset en el microcontrolador. Básicamente es lo que está aquí.
Bien, entonces ya habiendo abordado esos temas, pues entonces se les muestra la estructura interna del micro. Entonces, ¿dónde está la CPU? Que ya lo conocen. ¿Dónde está la doble EEPROM? Que ya conocen qué es esto. ¿Dónde está la RAM? ¿Dónde está la memoria de programa? En este caso una flash. Y los puertos. Ya les quedaría pendiente esta parte de aquí, pero esto hace parte del segundo corte. Entonces, pues, lo que son los timers. Y la pila, que ya pues en una clase posterior se explica qué es esto. Se les muestra de que la memoria de datos del microcontrolador está organizada por bancos. ¿Listo? Y que internamente esos bancos tienen unos registros que son de propósito específico. Luego se hace el análisis de lo que tiene internamente o lo que hay internamente en los puertos, en este caso el puerto A, cómo es el proceso para que el microcontrolador pueda generar una salida o pueda leer un dato de entrada, es decir, cuando el pin se configure como entrada o como salida. Para el caso del puerto B, lo mismo. Y luego se entra a hacer un trabajo, se entra o se aborda ya lo que son los lenguajes en los sistemas microcontrolados. Entonces se habla inicialmente del lenguaje máquina, se les explica qué es el lenguaje máquina, ¿cierto? Se les dice pues de que el lenguaje máquina básicamente es un lenguaje compuesto por unos y ceros, porque eso es lo que entiende el microcontrolador. O sea que si usted le escribe, por ejemplo, cuando usted escribe la operación sume 58 al registro W, pues el microcontrolador no entiende qué es esto, sino que esta instrucción se traduce a un código en binario, y esto es lo que entiende el microcontrolador. Luego, pues ya se habla de lo que es el lenguaje ensamblador, ¿cierto? Se les presenta cómo sería la instrucción en lenguaje ensamblador y su posterior conversión al lenguaje de máquina. Esto estos temas ya lo abordamos. Y pues aquí básicamente son definiciones de lo que es el lenguaje ensamblador y lo que es un programa en lenguaje ensamblador. También se les especifica de que pues tiene una instrucción, una extensión como cualquier archivo, código fuente, en este caso .asm, y que al compilar ese código pues nos genera un archivo de resultado que es el archivo hexadecimal o el archivo en lenguaje de máquina. También se les presenta el set de instrucciones de microcontroladores. Entonces, pues esto ya, aquí está, las instrucciones en ensamblador, pues para que ellos las conocieran, las empezaran a trabajar y empezáramos a hacer los primeros códigos en lenguaje ensamblador. Bien, después de eso se toca el tema de subrutinas. Entonces básicamente se les explica qué es una subrutina y cuál es la operación o cómo es el funcionamiento o la dinámica del código cuando se hacen llamados a subrutinas, y qué papel juega la pila en ese llamado a subrutinas. Entonces ahí se les explica el concepto de la pila, qué es, qué hace, cómo funciona. Básicamente es eso. Y hasta aquí lo que sería la primera parte del curso, o sea, el primer corte. Hasta aquí llegamos en el curso.
básicamente es el trabajo de microcontroladores en Assembler. Y, y la parte de fundamentación, que son lo que es memorias, diferencias entre un micro y un procesador, un microcontrolador y un microprocesador. Entonces es básicamente fundamentación y llegar a ser unos códigos básicos en lenguaje ensamblador. Entonces, por ejemplo, lo máximo que se llega a trabajar en lenguaje ensamblador con ellos, es decir, en este primer corte, pues es programitas con el manejo de puertos, con los puertos. Entonces poder introducir un dato por el puerto o poder sacar un dato por el puerto digital. Entonces aplicaciones sencillas tales como por ejemplo este programita de poner a rotar un bit a través del puerto B. Por ejemplo este. El más básico, con el que uno siempre arranca, pues prender, poner a encender y apagar un LED. Básicamente es el código de Blink. Y listo, entonces de ahí para allá no serían sino aplicaciones, pues las que uno se le ocurran con el manejo de puertos. Eso en la primera parte del curso, es decir, en el corte 1. Luego, en la segunda parte del curso, es decir, en el corte 2 y ya en el corte 3, ya se deja a un lado el lenguaje ensamblador y se pasa a programar en lenguaje C. La idea inicial de dar el lenguaje ensamblador era para que los muchachos tuviesen el conocimiento y realmente pues sepan qué es lo que pasa por debajo de un microcontrolador cuando programan en lenguaje C. Eso yo siempre se lo he dicho en la clase y les hago la comparación cuando por ejemplo los muchachos programan en Arduino. Entonces yo les hago la pregunta: ¿ustedes realmente saben lo que está pasando por debajo cuando usted programa en un Arduino? ¿Sabe qué registros se están viendo afectados? Cuando usted escribe la operación delay, realmente la operación delay, ¿qué significa desde el punto de vista de código y de ciclo de máquina? Entonces por eso hago esta primera parte de fundamentación en lenguaje ensamblador. Ya cuando ellos sepan qué es el lenguaje ensamblador, cómo funciona y hagan unos programas básicos, pues entonces ahí sí nos pasamos al lenguaje C. Bien, entonces bueno, aquí está el contenido. Aquí en esta carpeta están todas las diapositivas que pues, se trabajan en el curso. Y a partir de aquí, clase 5, se hace la introducción a la programación en lenguaje C. Bien, entonces aquí básicamente pues se hace la introducción al lenguaje de alto nivel. Esto se avanza relativamente rápido porque pues ellos ya han venido trabajando programación en Java, entonces ya saben lo que es una variable entera, ya saben lo que es una variable flotante, una variable tipo char. Entonces esto generalmente se avanza un poquito más rápido. Cómo se declaran las variables, entonces esto es más que todo como un pequeño recorderis, y aquí ya se comienza a introducir lo que sería la estructura de un programa en lenguaje C. Entonces se le dice que es una variable global, que es una variable local, los operadores de asignación, los operadores aritméticos, los operadores lógicos, cómo se hace una AND, una NOT, una OR, qué son funciones,
y las declaraciones de control, que pues ya también ellos las deben trabajar o deberían haber trabajado en informática, los cursos de informática, como es el if, el while, el do while, el for, el switch, sus representaciones en diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces pues se escribe o se muestra un ejemplo de cómo se escriben cada una de esas declaraciones en código C. En este punto, cuando ya uno finaliza esta clase, pues yo suelo dejar como tarea de que los códigos que ellos hayan hecho en ensamblador los comiencen a traducir al lenguaje C. Obviamente pues haciendo primero un código en lenguaje C y mostrándoles, ¿no? Entonces normalmente esa suele ser una de las primeras tareas del corte 2. Bien, luego ya se entra a abordar los temas un poquito más avanzados o más complejos del microcontrolador, como son las interrupciones. ¿Qué es una interrupción? ¿Cuáles son los tipos de fuentes de interrupción? ¿Qué pasa cuando hay un llamado a una interrupción? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la pila? ¿Con el contador de programa? ¿Qué registros se ven afectados? Y una vez se tenga esa parte de fundamentación o de lo que, claro, lo que es una interrupción, ya luego se mira la interrupción programándola en lenguaje C. Aquí yo hago una anotación que se hace en el texto guía en la página 281. Esa anotación yo la hago en la clase. Entonces hay algo delicado que pasa o que hay que tener en cuenta cuando se genera una interrupción. Entonces ahí les digo, pues les menciono que pues les explico qué es lo que pasa, pero pues para ahondar más o revisar bueno, revisar o mirar desde el punto de vista de la bibliografía, pues entonces les digo, vean, la página 181 específicamente tratan este tema. Bien, ya que hablamos de bibliografía, entonces aquí básicamente en esta carpeta están los libros, guías. Este libro de fundamentación de sistemas digitales básicamente es para la parte inicial de lo que son las memorias. Entonces aquí pues se habla de la memoria RAM, ROM y también de los sistemas de conversión. Entonces para que ellos, pues si no se acuerdan, pues puedan investigar aquí en este libro de los sistemas de conversión o los sistemas numéricos. Luego tenemos un segundo libro que es este, y básicamente este libro trata todos los temas del microcontrolador, pero en lenguaje ensamblador. Entonces lo mismo, el oscilador que tiene un micro, ¿cierto? Bueno, por acá se muestran las instrucciones, bueno, qué es la memoria de programa, qué es el contador de programa, la arquitectura interna, el procesador segmentado, que está en una diapositiva anterior que mostré, el lenguaje ensamblador, que es, y este libro es netamente en ensamblador, todo en ensamblador. Esto es para la primera parte del curso. Luego se tiene este libro que es netamente en C. Y lo interesante es que este libro hace una integración con el simulador Proteus. Van de la mano. Entonces este libro es muy sencillo de seguir y está prácticamente todo el curso desarrollado y separado por capítulos. Entonces hay una parte introductoria de cómo simular en Proteus. Si el estudiante no sabe simular en Proteus, pues aquí se les muestra cómo sacan los elementos, cómo los conectan, cómo corren una simulación.
Luego viene una parte aquí, introductoria al compilador en C. En este caso el compilador es el CSS. Cómo se escribe un programa, qué son directivas, qué son funciones, cuál es la función principal, los tipos de datos. Si usted nota, básicamente esto que está aquí es lo que está en la diapositiva. Las diapositivas, va a ver que muchos de las imágenes que están pegadas vienen de este libro. Los operadores, las declaraciones de control, el if, el switch. Y más adelante por acá tenemos el manejo de puertos, que vuelvo y repito, inicialmente lo trabajan en C, ya aquí lo trabajan, perdón, en Assembler, ya aquí lo trabajan en C. Entonces lo mismo, de programas básicos como encender y apagar un LED, ¿cierto? Por ejemplo, aquí manejar un display 7 segmentos. Esto también se hubiera podido hacer en Assembler, pero al estudiante pues, y bueno, normalmente cuando uno estudia el tema de micros en Assembler es mucho más complejo que en C. Entonces ya cuando se le sube un poquito el nivel a las aplicaciones, pues ya se pasa, pues las trabajamos en C. Otra aplicación de manejo de puertos que se puede hacer es el manejo de un LCD. Entonces aquí está, y pues con el uso de las librerías que tiene el compilador. Otra aplicación podría ser el manejo de un teclado matricial, que por aquí está. Y normalmente esto yo lo utilizo para el segundo laboratorio. Bien, conexión de un teclado matricial con un LCD. Y aquí ya arranca el tema de corte 2, lo que son interrupciones y temporizadores en lenguaje C, programadas en lenguaje C. Listo, entonces tal como está aquí, timers, temporizadores, que es un timer, ¿cierto? Cómo se calcula la base de tiempo a temporizar, que es un prescaler. Aquí está la ecuación, cómo calcular el tiempo de temporización que uno quiera, y el trabajo en el lenguaje C. Listo, luego pues tenemos también en lenguaje C lo que es la comunicación análogo digital, y por último, perdón, la conversión análogo digital, y por último lo que sería comunicación serial, poder enviar los datos a un computador por RS-232 básicamente. Entonces eso mismo que está ahí en las diapositivas pues lo vas a encontrar acá en este libro, organizado también por capítulos. Entonces timer, convertidor análogo digital, y por acá hay un tema adicional que es el módulo CCP, básicamente para trabajar el PWM del microcontrolador. Y por acá, bueno, por acá hay ejemplos de aplicación bastante interesantes con el manejo de PWM, por ejemplo la implementación de un controlador PID en el micro, ¿cierto? Entonces muestran las ecuaciones y cómo calcular los tiempos, y por acá está la implementación en código de ese controlador. Entonces ahí se ve la respuesta del sistema. Bien, y aquí está la transmisión serie. Listo, entonces básicamente ese es el contenido del curso. Entonces pues vuelvo y retomo aquí
Aquí están las diapositivas. Aquí están las evaluaciones, la evaluación que le hice ahorita en el primer corte. Está la evaluación del tercer corte, bueno, esta es la evaluación del semestre pasado. La evaluación del segundo corte no la tengo de manera escrita, porque básicamente era un trabajo, bueno, el semestre pasado se llegó a un acuerdo y que fuese un trabajo práctico, la segunda evaluación. Guías de laboratorio, la guía de laboratorio número 1, aquí está, que es el que entregaron la semana pasada, y aquí está la guía de laboratorio número 2. Este laboratorio número 2 básicamente es una aplicación donde se utilicen teclado matricial y un LCD. ¿Para qué? Para poder desarrollar una cerradura electrónica bajo estas condiciones. Bien. Laboratorio número 3 no hay, porque básicamente es el proyecto final. Entonces, bueno, aquí están los libros, manuales. Este manual básicamente es el manual de el compilador. Entonces, por ejemplo, aquí están pues unos comandos del compilador que pues, se veían en el libro, y básicamente si uno tiene alguna duda de cómo funciona, pues aquí se detalla pues el funcionamiento de cada una de esas instrucciones. Entonces, por ejemplo, printf, pues para imprimir o enviar a través de comunicación protocolo 232. Entonces hace una aclaración de todas las instrucciones del compilador en lenguaje C. Aquí en simulaciones pues tengo los códigos que se hicieron en el primer corte, básicamente los códigos en Assembler. Tengo los códigos que dan solución al laboratorio número 1. Entonces aquí están. Por ejemplo, creo que, a ver, en este código no, aquí pues un punto del laboratorio 3 es en este caso el tercer punto, pues era un contador de pulsos con un botón de reset. Ya está. Y códigos en lenguaje C. Entonces aquí está el código que da solución al laboratorio número 2. Aquí está la cerradura electrónica. Entonces dice digite clave, entonces uno pues digita la clave, y si la clave es correcta pues dice bienvenido, y así. Si está incorrecta pues dice error. Básicamente las condiciones que yo le pido a los muchachos en la guía. Bien, está la simulación y el código fuente, y código para cada tema. Entonces códigos para interrupciones, código para manejo de puertos, código de LCD, teclado matricial, de los timers y de PWM. Hay códigos que están comentados, no todos los tengo comentados. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso sí. Eso en cuanto a simulaciones. En cuanto a software, aquí tengo los instaladores. En el caso de, por ejemplo, para trabajar en lenguaje ensamblador, aquí está el programa, y en lenguaje C aquí está el instalador del CSS. Y por último, pues lo que son las tareas. Entonces, pues espero pues que con esto ya haya quedado un poco más claro lo que se ha trabajado con los muchachos y lo que se iría a trabajar el resto del curso. Inicialmente pues empezamos a trabajar con este micro, pero ya trabajando el lenguaje C
y teniendo en cuenta que se trabaja comunicación serial y conversión análoga a digital, que este micro no posee en sus periféricos, pues entonces nos cambiamos de micro. Eso es pues muy sencillo desde el punto de vista de programación en lenguaje C, y podríamos trabajar cualquier micro básicamente de la gama media, de los 16 e incluso los 18F. Entonces, bueno, este es el compilador del lenguaje C, y para simular pues ya el Proteus que ellos ya han venido manejando. Entonces pues espero que con esto haya quedado más claro, profe, y pues cualquier duda ya sabe que pues yo estoy atento, ¿vale? Bueno.